Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Nos encontramos hoy para hablar de la protésica de la extremidad inferior, específicamente de los pies protésicos. En primer lugar, es importante remarcar que el pie protésico es el componente o dispositivo terminal que es común, o el denominador común, a todos los niveles de amputación de la extremidad inferior. ¿Esto qué significa? Que para todos los niveles de amputación de la extremidad inferior, el dispositivo terminal, el pie protésico, puede coincidir con respecto a el tipo de equipamiento protésico y la prescripción del mismo en todos esos niveles de amputación. El objetivo de esta clase es hacer un detalle descriptivo de algunos de los pies protésicos que más comúnmente se van a encontrar en su práctica clínica cotidiana y no hacer una descripción completa de todos los pies protésicos que se encuentran disponibles en el mercado, dado que la amplia variedad de pies protésicos que hay disponibles hoy en día en el mercado hace que resulte imposible y hasta tedioso describir todos y cada uno de ellos. Vamos a clasificarlos principalmente en algunos grandes grupos, diciendo que el pie que más comúnmente van a ver en su práctica clínica es el pie Sach, conocido como pie Sach. Pie Sach, ¿por qué? Porque tiene un tobillo o quilla sólida, rígida, habitualmente de madera o plástico, y un talón suave o blando que sirve para absorber la energía durante la fase de contacto inicial del talón en el apoyo durante la marcha. Los pies articulados representan una opción interesante. Vamos a mencionar algunos casos de pie de fibra de carbono, pies deportivos y pies de bajo perfil que se reservan exclusivamente para los pacientes que tienen amputaciones que comprometen exclusivamente al tobillo. ¿Por qué se denominan de bajo perfil? Porque tienen una altura que complementa la escasez de altura que tiene un paciente que tiene, por ejemplo, una amputación de Simon. El pie Sach, que decía es el pie más común, se indica en personas mayores o con bajo nivel funcional. Recuerden que los niveles funcionales se clasifican en función del sistema MFCL, creado en el Medicare de los Estados Unidos, y se indica en pacientes con niveles funcionales K1 y K2. Entonces posee un núcleo de plástico reforzado en fibra de vidrio y soporta hasta 125 kilos, lo cual le da una amplitud de posibilidades a muchos pacientes. Este es el pie Sach con el núcleo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Y ustedes probablemente también se encuentren mucho con pacientes que tienen pie Sach que en lugar de tener ese núcleo de plástico tienen un núcleo de madera. Vamos a ver ahora el pie articulado. Este sería un ejemplo de pie articulado y cómo funcionaría la mecánica o la dinámica del pie articulado. Es muy importante entender que el pie articulado le va a dar al paciente la posibilidad de simular un movimiento de contracción excéntrica en dorsiflexión durante la fase de contacto inicial del talón en el apoyo de la marcha. Es un poco más limitado el movimiento de dorsiflexión cuando se debería realizar la traslación anterior del cuerpo antes del despegue del talón. Pero en el plano sagital, un pie articulado aporta esta posibilidad interesante y nada despreciable. Vamos a hablar ahora de la familia de pies de fibra de carbono. Vamos a empezar mencionando a aquellos que componen a la empresa Ottobock, producidos en Alemania. Aquí tenemos a los pies Tritón, de izquierda a derecha. Tritón es el modelo del pie protésico en fibra de carbono. El de la izquierda es un pie de bajo perfil. Y el de la derecha, del extremo de la derecha, es un pie que se tiene adicionado una bomba de vacío que genera una mejor sujeción del paciente con respecto a su prótesis en el muñón. Hay otros tipos de pie protésico de la empresa Ottobock, el Trias, el Therion, etc. Como decía antes, solo vamos a mostrar algunos ejemplos para finalmente mostrar un poco cómo sería la interpretación biomecánica de la marcha con estos tipos de pie protésicos. Vamos a hablar ahora de los pies de fibra de carbono de la empresa islandesa Össur. Aquí contamos con la familia de pies Proflex, también se encuentran los pies Variflex, y van a ver que llamativamente varios de los pies Össur cuentan con un segmento de tipo esférico en la parte superior,
lo que le aportaría la posibilidad de amortiguar las cargas en múltiples direcciones, con la posibilidad de adaptar el pie a superficies irregulares durante la marcha. Encontramos ahora a los pies de fibra de carbono de la empresa Endolite, producido en Estados Unidos. En el Reino Unido de Gran Bretaña. Arriba vemos a la familia de Multiflex, el Navigator y el Aqualimp, que lo puse excepcionalmente porque no es un pie de fibra de carbono, pero es el único pie protésico que está diseñado y fabricado exclusivamente para ser sumergido. Muchos de los otros pies protésicos pueden ser sumergidos una cierta cantidad de tiempo y hasta una cierta profundidad, pero el Aqualimp está hecho exclusivamente para ser sumergido. Y debajo vemos la familia de pies Elan y Echelon, con una tecnología muy interesante, con la posibilidad de adaptar al paciente a distintas superficies y a una dinámica elevada. Fíjense que la mayoría tiene el loguito que da la posibilidad de ser sumergido hasta 1 metro. Vemos ahora los pies deportivos. En primer lugar vamos a mostrar el de Blatchford o Endolite. En segundo lugar el Sprinter de Ottobock. Y en tercer lugar el Cheetah de Össur. Pistorius era el que utilizaba el pie Cheetah de Össur, 2 pies Cheetah de Össur, que es el paciente que tuvo, el deportista que tuvo inconvenientes judiciales. Es importante remarcar que tanto Ottobock como Össur recomiendan fervientemente a las personas que utilicen estos pies deportivos utilizar, en el caso que sean amputados sobre rodilla, rodillas protésicas exclusivamente diseñadas para prácticas deportivas. En el caso de Ottobock, recomienda utilizar la rodilla protésica 3S80 y en el caso de Össur, recomiendan utilizar la rodilla protésica Cheetah. Por último, nos queda mencionar los pies de bajo perfil, que tenemos el Action de Ottobock, el Variflex de bajo perfil de Össur y el Triton de bajo perfil de Ottobock también. Decía antes que estos pies se indican en pacientes amputados, principalmente con amputación de Saint y en algunos amputación de Pirogov, dado que, pensando por ejemplo en la altura que tienen estos pies, se adaptarían perfectamente al segmento de altura que han perdido comparativamente el miembro contralateral y no generarían una dismetría en el caso que se utilicen los otros pies protésicos que son más altos. Por último, el objetivo de esta clase es poder mostrar los principios biomecánicos de la marcha protésica exclusivamente pensando en la dinámica de los pies protésicos. ¿Sí? Para eso nos vamos a basar en este estudio que fue publicado hace aproximadamente unos 6 años, en donde nos muestran en la gráfica de arriba cómo sería una marcha normal, que ustedes ya conocen muy bien, que aproximadamente está comprendida por un 60% del ciclo completo de la marcha y un 40% una fase de balanceo. Es decir, tenemos una fase de apoyo del 60% y una fase de balanceo o de vuelo del 40%. Si tuviésemos que repasar cómo están compuestas cada una de estas fases, durante la fase de apoyo tenemos en el punto A el contacto inicial del talón. En el punto B, la fase de respuesta a la carga, en donde el pie está apoyado en forma plana, pero hay una contracción excéntrica del cuádriceps para resistir la carga de peso y conducir a la fase de apoyo medio, que es el punto C. De esa manera seguir avanzando el centro de gravedad para llegar a la fase de apoyo terminal, en donde prácticamente se encuentra apoyada la punta del pie. Y la fase de prebalanceo, en donde ya prácticamente la carga está recayendo en el miembro contralateral y estamos preparando el miembro para entrar en balanceo inicial y medio, que es el punto F, y el balanceo terminal. Vemos entonces abajo, cuando evaluamos el ciclo de la marcha con una prótesis, que el contacto inicial con el talón protésico habitualmente no demanda ningún tipo de trabajo o esfuerzo en el paciente amputado. De hecho, van a ver que la mayoría de los pacientes amputados, cuando dan sus primeros pasos con la prótesis, lo hacen con el pie protésico o con el miembro protésico. Pero cuando tienen que transferir del punto A al punto B, aparecen las complicaciones en función del nivel de amputación y en función del tipo de pie protésico. Analizando exclusivamente el tipo de pie protésico,
La fase de respuesta a la carga y la fase de apoyo medio es el punto de mayor inseguridad e inestabilidad que representa en el paciente amputado. Justamente, al tener alterada la propiocepción y el equilibrio, pueden someter al paciente a un riesgo de caídas si no se encuentran bien entrenados o si en principio no cuentan con apoyos de barras paralelas, bastones, muletas o un andador. ¿Cómo funciona el pie en este caso? Uno debería, independientemente del pie protésico que tenga, cargar el peso sobre el talón, es decir, cumplir bien con el punto A. Y cuando pasa al punto B y punto C, debe concentrarse en que el paciente vuelque el 100% de su peso corporal sobre ese pie protésico. Hasta aquí, hasta el punto C, la mecánica de la marcha es indistinta en función del tipo de pie protésico. Las diferencias vienen en el punto D y el punto E. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un pie Sach, que el pie Sach era un pie sólido, no va a poder darle ningún tipo de aprovechamiento a la fase de apoyo terminal y prebalanceo desde el punto de vista energético para entrar en fase de balanceo. ¿Esto qué significa? Que el pie de fibra de carbono necesita ser cargado, necesita recibir carga, acumular energía en función del peso corporal del paciente durante la fase de apoyo terminal y prebalanceo. Eso deforma la fibra de carbono, acumula energía cinética que es devuelta al paciente como un impulso para entrar en fase de balanceo. Por ende, les permite al paciente ahorrar energía y no realizar tanto esfuerzo para realizar la flexión de la cadera que le va a permitir entrar en fase de balanceo. Por lo tanto, en forma resumida, los puntos A, B y C de la marcha normal son indistintos según el tipo de pie protésico, lo mismo que la F y la G. La diferencia está en el punto D y el punto E, dado que si el pie es de fibra de carbono, el paciente tiene que concentrarse en volcar la totalidad de su peso en la punta del pie antes de dar el paso para deformar la fibra de carbono y aprovechar esa energía acumulada para entrar en fase de balanceo. Y si tiene un pie Sach, tiene que volcar el peso simplemente para respetar cada una de estas dos fases, pero no para hacer un aprovechamiento de la energía que le devolvería el pie protésico para entrar en fase de balanceo. Bien, eso fue todo entonces, espero que les sirva. Cualquier duda, estamos en contacto.